Hola a todos. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy vamos a explorar una pregunta que muchos se han hecho. Ujú. ¿Cuál es el día del Señor para los cristianos? ¿El sábado o el domingo? Uf, esa es una pregunta que ha generado mucho debate. Sí, y para esa inmersión vamos a analizar un video de YouTube De acuerdo. del Padre Luis Toro, un sacerdote católico. El Interesante. video se llama ¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado o domingo? Según la Santa Biblia. Ajá. Ya veo. Y en este video, el Padre Toro argumenta con mucha pasión que el domingo y no el sábado Ajá. es el día de adoración para los cristianos. Interesante. ¿Y en qué se basa para decir eso? Bueno, él se basa en las escrituras bíblicas y en el contexto histórico. Ya veo. Por ejemplo, usa la historia de Jesús sanando en sábado para ilustrar su punto. ¿Te refieres a cuando Jesús sana al hombre con la mano paralizada? Exactamente. Sí, recuerdo ese pasaje. ¿Y qué dice el Padre Toro sobre eso? Bueno, nos dice que Jesús, sabiendo las intenciones de los fariseos, les pregunta directamente a todos. Si es lícito hacer el bien o el mal en sábado, salvar una vida o matar. Claro. Y con eso, Jesús pone la ley del amor por encima de la estricta observancia del sábado. Exacto. Interesante. ¿Y cómo conecta esto con el cambio del sábado al domingo? Bueno, con este ejemplo, el Padre Toro empieza a preparar el terreno para explicar ese cambio de enfoque. Ya veo. Y no solo eso, sino que también menciona específicamente a los adventistas del séptimo día. Ah, sí. Ellos observan el sábado como el día de reposo. Exacto, y él sugiere que malinterpretan el cambio del Antiguo al Nuevo Testamento. Uf. Eso puede generar controversia. Sin duda. ¿Y sabes qué más? También cita varios ejemplos del Evangelio, Ajá. donde Jesús se aparece a sus discípulos en domingo. ¿En serio? ¿Podría ser eso una señal de un cambio deliberado hacia el domingo? Es una posibilidad, ¿no? Sí, definitivamente. Y para reforzar su argumento, también menciona algunas prácticas de los primeros cristianos. Por ejemplo. Habla de las instrucciones de Pablo para las colectas dominicales en Corinto. Ah, interesante. Y también de los relatos de los discípulos reuniéndose el primer día de la semana. O sea, que intenta mostrar que la tradición del domingo tiene raíces profundas en el cristianismo. Exacto. Y para profundizar aún más, explora el significado de la palabra sábado, ¿Y qué dice sobre eso? Pues enfatiza su significado como descanso, más que un día específico. Ya veo. Según él, los cristianos observan el sábado descansando en domingo. Es un giro interesante. ¿Y qué dice sobre la idea de que observar el sábado alinea a los cristianos con la tradición judía? Pues dice que no. Que en realidad, al observar el sábado, los cristianos se alinean con la tradición pagana. ¿En serio? No me lo puedo creer. Sí, menciona que los nombres de los días de la semana provienen de dioses paganos. Ah, es verdad, domingo del dios Sol, lunes de la diosa Luna. Exactamente. Qué interesante. ¿Y qué otras ideas presenta? Uno usa una analogía fascinante con la historia de Abraham y sus dos hijos. Abraham, el de la Biblia. Sí, ese mismo. Cuéntame más. Conecta al hijo nacido de la esclava con el antiguo pacto y el sábado. Mientras que el hijo nacido de la mujer libre simboliza el nuevo pacto y la libertad de la antigua ley. Wow. Es una analogía poderosa para ilustrar la transición del legalismo al concepto de gracia. Totalmente. Y por último, critica la interpretación literal de los 7 días de la creación. Ah, sí. ¿Y qué propone en su lugar? Señala que los días de la semana no existían hasta el cuarto día de la creación. Ah, es verdad. Si los días no existían aún, ¿cómo podemos interpretar literalmente la idea de un séptimo día de descanso? Exacto. Y con eso creo que ya tenemos un buen panorama de la primera apunte del argumento del Padre Toro. Sí, me parece que sí. ¿Qué te parece si ahora exploramos con más detalle cómo defiende el domingo como el día del Señor? Sí, Sí. hacemos esa parte. Me parece muy interesante ver cómo construye su defensa del domingo. Allí es donde se pone emocionante. El Padre Toro se sumerge de lleno en las Escrituras Ajá, para mostrar cómo el domingo se convirtió en el día central para los cristianos. entiendo. Y su punto de partida es nada menos que la resurrección de Jesús. Claro, un evento fundamental para el cristianismo. Sin duda. ¿Y qué conexión establece el Padre Toro entre la resurrección y el domingo? Me imagino que por ahí va la cosa. Exacto. Destaca que la resurrección tuvo lugar en domingo, el primer día de la semana. Ajá. Y según él, este evento marca un nuevo comienzo, una nueva creación Ya y por lo tanto, un nuevo día de adoración. Es una interpretación bastante simbólica, ¿no? Sí, pero para respaldar esa interpretación, Ajá. cita pasajes como Marcos 16, Marcos 16. ¿sí? Donde se describe cómo las mujeres fueron al sepulcro de Jesús al amanecer del primer día de la semana Ya recuerdo. y encontraron la piedra removida. Interesante.
¿Y qué más nos dice sobre las apariciones de Jesús después de la resurrección? Bueno, menciona que Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones en domingo. ¿En serio? ¿Tiene ejemplos concretos? Por supuesto, menciona las apariciones a María Magdalena, a los discípulos de Emaús, Ajá. e incluso la aparición a Tomás, el que dudaba, 8 días después. Y todas ocurren en domingo. Exactamente. O sea que se asume el Padre Toro, esto refuerza la idea del domingo como el día importante para los cristianos. Exacto. Y lo más interesante es cómo conecta estas apariciones de Jesús con la práctica de los primeros cristianos de reunirse en domingo. Ya veo. Cita Hechos 20.7, donde se describe cómo los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. O sea, que intenta mostrar que la práctica del domingo no es algo inventado después. Exacto, sino que se remonta a la época de los primeros seguidores de Jesús. Interesante. Y hay más ejemplos. Claro. Bien menciona la instrucción de Pablo en 1 Corintios 16.2. 1 Corintios 16.2. Sí, donde exhorta a los corintios a hacer una colecta cada primer día de la semana. Ah, Ya viene este jato. esto nos muestra que la práctica de reunirse en domingo para la adoración y la caridad Ajá. ya estaba establecida en la iglesia primitiva. Muy interesante. El Padre Toro va hilando diferentes elementos para construir su argumento a favor del domingo. Escalante. ¿Ya? Y lo hace con mucha pasión, transmitiendo una profunda convicción. Ya veo. Es como si realmente creyera que el domingo es el día que Dios ha elegido para los cristianos. Y eso que aún no hemos llegado a la parte donde aborda las objeciones. Es cierto, Claro. el Padre Toro no ignora las posturas contrarias. Ah, De hecho, dedica una parte de su video a responder a aquellos que argumentan que el sábado sigue siendo el día del Señor. me imagino que los adventistas del séptimo día deben estar en su mente al abordar este punto. Sin duda. Menciona, por ejemplo, el argumento de que Pablo se reunía con los judíos en sábado. En sábado. Sí, como se describe en esos 17. Interesante. ¿Y qué dice el Padre Toro sobre eso? Explica que Pablo, como buen evangelizador, se reunía con los judíos en sus sinagogas en sábado, Ajá. porque ese era su día de reunión. Ya veo. Lo hacía para poder predicarles el evangelio. Tiene sentido desde una perspectiva evangelizadora. Exactamente. Y el Padre Toro insiste en que esto no significa que Pablo considerara el sábado como el día de adoración para los cristianos. De hecho, ya vimos cómo el propio Pablo instruyó a los cristianos a reunirse en domingo. Claro, según el Padre Toro, no se trata de negar la importancia del sábado en la historia, Ajá. sino de afirmar que el domingo ha tomado su lugar como el día del Señor en la nueva alianza. Precisamente. Y lo hace con argumentos bíblicos, históricos y teológicos. Suena bastante convincente. Sí, su video es un recurso muy completo para comprender este debate. Hasta ahora hemos visto cómo el Padre Toro no se limita a presentar una postura doctrinal, sino que nos invita a la reflexión. Totalmente. Ok. Y con esta invitación a la reflexión en mente, Sí. creo que es un buen momento para pasar a la última parte del análisis del Padre Toro, De acuerdo. donde explora el concepto de descanso sabático. Sí, el descanso sabático me parece un concepto súper interesante. ¿Cómo lo aborda el Padre Toro? Pues lo explica de una manera muy profunda. Diría yo que explica que la esencia del sábado Ajá. no se limita a un día específico en el calendario, Y habilita. sino que se trata de un estado espiritual, de reposo y comunión con Dios. O sea que no se trata solo de no trabajar en sábado, Exacto. sino de algo más profundo. Sí, de algo más espiritual. El Padre Toro argumenta que este reposo sabático, este descanso profundo del alma, es algo que los cristianos podemos experimentar en cualquier día de la semana, Ah, especialmente en el domingo, cuando celebramos la resurrección de Cristo. es una perspectiva bastante liberadora, ¿no crees? En lugar de una obligación rígida, Totalmente. se convierte en una invitación a conectar con Dios en cualquier momento. Sí, y creo que este mensaje es especialmente relevante en nuestra época, Ajá. donde vivimos constantemente acelerados y estresados. Ah. El Padre Toro nos recuerda que el descanso no es un lujo, sino una necesidad Totalmente. para nuestra salud espiritual y mental. Y para cerrar su análisis, el Padre Toro utiliza una imagen muy poderosa, Sí. la historia de la creación. Ah, sí. Recuerdo que mencionaste al principio que criticaba la interpretación literal de los 7 días de la creación. ¿Cómo conecta esto con el descanso sabático? Bueno, el Padre Toro nos desafía a cuestionar la idea de que sus 7 días, Ajá. sean días literales de 24 horas, ¿Ya veo? señala que los días de la semana, tal como los conocemos, Ah, no existían hasta el cuarto día de la creación. es verdad. Si los días no existían aún. Exacto. ¿Cómo podemos interpretar literalmente la idea de un séptimo día de descanso? Para apoyar esta idea utiliza Génesis 1.14.
Génesis 1:14. Sí, donde se habla de la creación del sol y la luna para marcar días y años. Ajá. El Padre Toro sugiere que la palabra días, en la historia de la creación, podría tener un significado simbólico, representando etapas o eras en la obra de Dios. Fascinante. Ujú. Entonces, en lugar de 7 días literales, Ajá. podríamos estar hablando de periodos de tiempo mucho más largos. Exacto. Y esto abre un montón de preguntas interesantes. ¿Cuáles? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del sábado? Podríamos decir que cada etapa de la creación Ajá. tuvo su propio sábado. Son preguntas que invitan a la reflexión, sin duda. Me parece que el Padre Toro, más que dar respuestas definitivas, Sí. nos deja con la tarea de seguir explorando estas ideas. Totalmente. Nos invita a investigar, a reflexionar Ajá. y a llegar a nuestras propias conclusiones sobre el significado del sábado y del domingo en el cristianismo. Y en última instancia, creo que esa es la mayor riqueza de esta inmersión. ¿Que estoy de acuerdo? No se trata solo de aprender información, Acá. sino de abrir la mente a nuevas perspectivas Sí. y de profundizar en nuestra propia fe. El análisis del Padre Toro nos ha dado mucho en qué pensar. Sin duda. Pero antes de terminar, creo que queda una pregunta clave en el aire. ¿Cuál? ¿Cómo podemos cultivar ese reposo sabático en nuestra vida diaria? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo encontrar ese espacio de paz y comunión con Dios? En medio de nuestras ocupaciones diarias, sin importar el día de la semana. Es un desafío, pero gracias a la reflexión del Padre Toro, ahora tenemos más herramientas para enfrentarlo. Así es. Y con esa invitación a buscar el descanso sabático en nuestras vidas, damos por concluida esta fascinante inmersión en el debate sobre el sábado y el domingo. Hasta la próxima.